Bienvenidos a Poca Calle, un podcast de Más Democracia, donde conversamos sobre política, sobre lo que está pasando en nuestro país y, por supuesto, sobre los desafíos que tiene la democracia. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Juan Pablo Luna. Él es uruguayo, pero estaba vecindado en Chile hace muchos años. Es cientista político, académico de la Universidad Católica y es muy conocido por su trabajo, tanto en temas vinculados a instituciones y, por supuesto, una cierta crítica al funcionamiento del sistema político, como a cuestiones vinculadas con el impacto y influencia de los mercados ilegales, el narcotráfico y también la corrupción. Así que, Juan Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Un gusto. Oye, yo te propongo ir a la vena. Tú sabes que nosotros aquí en Más Democracia y con personas de distintos sectores políticos después de los dos procesos constitucionales fallidos, hemos estado empujando un acuerdo para reformar el sistema político. Y hemos hecho seminarios, le hemos puesto mucho cariño a lo que creemos puede ayudar, si bien no va a resolver todos los problemas, a problemas evidentes como la fragmentación, el bloqueo, etc. Y tú has sido crítico y duramente crítico a esta voluntad o a esta intención de cambiar el sistema. ¿Por qué? O sea, yo no he sido crítico. Creo que es una iniciativa que se queda muy corta respecto a los problemas que tenemos. Creo que no necesariamente soluciona mucho, ¿no? Creo que el problema fundamental hoy que tiene Chile es la debilidad interna de los partidos, ¿no? La debilidad de los partidos como organización, ¿sí? Más que la fragmentación. Creo que podemos tener menos partidos, pero si seguimos teniendo los malos partidos que tenemos, no hay mucha solución. Y por otro lado, yo siempre descreo bastante, digamos, de la solución o la solucionática institucional, ¿no? También fui en su momento bastante crítico de decir, bueno, si al proceso constituyente no se le pone al lado otro tipo de, es cierto. de infraestructura, digamos, que le permita ambientar pactos de otro tipo, más amplios, ¿no? Esto no va a funcionar, ¿no? Y en el caso del sistema político hay un par de cosas, digamos. Por un lado, si uno mira el mundo, si mira América Latina, ve sistemas políticos y sistemas institucionales, reglas electorales de distinto tipo. Sistemas de gobierno, presidencialistas o parlamentaristas, están todos hackeados hoy por la debilidad de los partidos, ¿no? Independientemente de las reglas electorales que tenemos, incluso en sistemas bipartidistas con reglas electorales uninominales, por ejemplo, ¿sí? Vemos un colapso de la institucionalidad partidaria, ¿no? Y de la organización partidaria. Y eso tiene que ver con un problema de época, ¿sí? Nosotros teníamos, los partidos políticos eran, hay, digamos, como ciertas macroestructuras que hicieron funcionar a los partidos políticos en un momento determinado de la humanidad, ¿no? El Estado-Nación como eje del poder político y de la autoridad, la sociedad industrial, ¿no? Como un contexto en el cual los partidos, digamos, pueden representar más o menos, digamos, grupos de interés bastante amplios. Esas macroestructuras hoy se dieron, ¿no? El poder se fugó del Estado, ¿sí? Hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, ¿sí? La sociedad industrial dejó de estar estructurada. Hoy tenemos una sociedad postindustrial muy globalizada, muy fragmentada, ¿no? Y en ese contexto, nosotros seguimos repitiendo, digamos, los cientistas políticos, tú eres colega, digamos, necesitamos partidos políticos fuertes para que la democracia funcione, pero al mismo tiempo los partidos políticos han colapsado o se han debilitado en todo el mundo, ¿no? Entonces, estamos en una situación en la cual añoramos lo que ya no tenemos, no sabemos muy bien cómo recomponer la representatividad política, la representación política, de una forma que tenga que ver con cómo funciona la sociedad hoy. No sabemos cuál es el lugar de la soberanía, ¿no? ¿Cuál es el locus del sistema político hoy? Hay una cantidad de decisiones que pasan más por factores internacionales o por factores muy locales que no tienen que ver con lo que se decide en el Parlamento, con lo que el Parlamento puede decidir, ¿no? Entonces yo creo que el problema es un problema más grande. Creo que
la reforma es casi una aspirina para un cáncer, ¿no? Y a su vez puede ser un placebo, ¿no? Puede ser algo que en realidad Genera ilusión. genera ilusión, genera esta idea, digamos. Yo creo que esto es algo que para mí es bastante chileno, ¿no? Es como tenemos un problema, ¿no? Busquemos una solución, ¿no? Me parece muy sano y me parece muy productivo muchas veces, pero yo creo que a veces hay que tratar de entender un poco más el tenor del problema y no ilusionarse tan rápido con soluciones que finalmente terminan no funcionando. Y tenemos muchos ejemplos en el último tiempo de cuestiones que pensamos que solucionaban el problema, ¿sí? Cuando en realidad lo que reflejaban era que no estábamos entendiendo de qué se trataba el problema. Ahora, a ver, yo creo que muchos podemos empatizar con una visión crítica y esta descripción epocal, ¿cierto?, de que hay problemas de representación. Es una cuestión global, ¿cierto? La democracia, también hay mucha nostalgia y hay que pensarla de nuevo. Las tecnologías cambiaron radicalmente todo, la globalización, el intercambio. Estamos en otra sociedad y probablemente hay que pensar en otras soluciones. Ahora, también, al mismo tiempo, sabemos y tenemos evidencia de que hay un exceso de partidos en el Congreso, sabemos que las urgencias que envía el colegislador no son respetadas, sabemos que el jefe de bancada no ordena a sus partidos. En el acuerdo de los expertos del segundo proceso, donde habían técnicos y académicos bien transversales, ¿cierto? Se cogió un conjunto de normas que iban bastante más allá que el 5%, y que algunos creemos de que está bien. No va a resolver todo, pero sí podría marginalmente terminar con varios males. Por ejemplo, los incentivos que hoy día tiene el sistema a ser independiente o díscolo. Entonces, entendiendo que hay un problema bien estructural en materia de representación, y te insisto, creo que es la cuestión más profunda que hay que abordar, creo que en el intertanto, mientras buscamos entender mejor ese fenómeno, tenemos una batería de cuestiones que deberíamos corregir. Déjame hacerte ser de abogado del diablo, ¿no? Suponte que milagrosamente se alinean los incentivos y que pasa una reforma que restrinja el número de partidos, por ejemplo, ¿no? y la fragmentación. ¿Qué pasa si la próxima elección o la subsiguiente la gana un outsider presidencial? Que a su vez logra, digamos, hegemonizar un poco el Congreso, ¿sí? Tal vez hubiéramos preferido tener la fragmentación que tenemos hoy y que ese outsider se enfrente a un parlamento más dividido, ¿no? No sabemos para quién estamos haciendo esa reforma, ¿sí? Hay una cantidad de variables externas que pueden operar sobre los mecanismos institucionales que estamos tratando de incorporar. Y yo insisto, el problema fundamental desde hace mucho tiempo en Chile es que los partidos no son los que ganan los votos. Los que ganan los votos son caudillos territoriales, que son senadores, son diputados, son alcaldes, que siempre que pueden se sacan la etiqueta del partido de toda su campaña y tratan de, si no son independientes, tratan de hacerse los independientes. Y sobre los cuales los partidos no tienen ningún poder de disciplinamiento, ¿no? Entonces, podemos eventualmente darle más autoridad a los partidos en términos de legales, pero eso no va a ser necesariamente que la gente valore a los partidos y vote por los partidos. Va a seguir votando por díscolos y por independientes, ¿no? Entonces, de nuevo, o sea, yo creo que en un ceteris paribus podemos decir, bueno, tal vez acá hay algunas cosas que mejoren un poco, digamos, la lógica de funcionamiento del sistema, pero yo no apostaría más de un 5% de mis fichas a algo de ese tipo. Oye, sorry por el... No, está bien. Hay un argumento que yo siempre he considerado que tiene un muy buen fundamento, ¿cierto? Cuando detrás de toda del debate que hay en la reforma del sistema político, siempre decimos que el objetivo es dar condiciones de gobernabilidad. Y ojalá que quien esté en el Ejecutivo pueda tener mayorías en el Congreso. Y hay algunos que dicen, ojo, a veces tener sistemas contramayoritarios y evitar de que haya alguien que se pueda llevar todo el poder. Pensemos en lo que está pasando en El Salvador, ¿cierto? Pensemos en Marco Enríquez Ominami en su momento, ¿no? O sea, estuvo cerca.
Estuvo cerca. Estuvo cerca. Marco Enrique Minami hubiera sido elegido sin un diputado. Hubiera sido presidente. Es improbable pensar hoy, en el contexto chileno actual, que algún outsider rompa por fuera. Yo creo que Pero estamos todos asumiendo por que favor. la elección es Evelyn Matei y alguien que se le ponga enfrente del otro lado. Estamos pensando izquierda, derecha. Yo creo que hay candidatos que no conocemos que van a irrumpir en la próxima elección y que tal vez tengan alguna chance, ¿no? Déjame dos datos que para alimentar tu punto. En la última elección presidencial, quien salió tercero fue un candidato que no pisó el país porque estuvo en Estados Unidos y con un juicio de alimentos. Franco Parisi, ¿cierto? Y con ¿Sí? un discurso bastante antipolítica. O sea, y fue tercero. Y un segundo elemento para... Perdón, y Sichel vino de afuera y les ganó la primaria a Chile Vamos. Está bien, pero por último había sido parte de un gobierno de Chile Vamos, sí. Había sido DC, había tenido cierta militancia. Es verdad que tenía un domicilio ubicuo, pero tenía cierta trayectoria. Pero solo un segundo punto para darte la razón de que hay mucha incertidumbre, es el voto obligatorio. Nosotros hemos tenido, donde hay 4.800.000 personas que no sabemos cómo son, hay un porcentaje de antipolítica muy desinformado y que puede tomar rápidamente entusiasmo por soluciones populistas o autoritarias. Sí, o por un liderazgo que tal vez no sea populista ni autoritario, pero que rompa con la lógica del sistema. Es lo que ha pasado en todos lados, ¿no? Y yo creo que lo que hemos aprendido en estos años es que se habla mucho de que Chile volvió a América Latina, ¿no? O sea, yo creo que nunca salió del todo de América Latina, ¿no? Pero si uno mira la región, ¿no? Y si uno mira democracias consolidadas, pensemos... el sistema italiano era, para los cientistas políticos de nuevo, era el paradigma de un sistema de partidos institucionalizados, ¿no? El sistema francés, ¿sí? El sistema alemán. En Italia hay 5 partidos populistas. Barrieron con el sistema de partidos italiano. En Francia, donde tenías un sistema también sumamente estructurado desde la posguerra en términos históricos, muy estable, tenés el macronismo y el Frente Nacional, que es Le Pen, básicamente, ¿no? En Alemania tenés partidos que están irrumpiendo por fuera y que están hackeando de nuevo a los partidos tradicionales. Holanda, ¿no? Entonces, ¿por qué eso no puede pasar en Chile? Yo creo que la única razón por la que no ha pasado en Chile todavía es que en Chile todavía tenés anti-identidades fuertes, ¿no? No es tanto la gente que se identifica con un campo político, con un partido político, sino que hay grupos de la población que dicen: yo nunca voy a votar por un comunista, yo nunca voy a votar por alguien que haya tenido algo que ver con Pinochet, ¿no? Y eso genera una fragmentación en la cual alternan... a mí me gusta mucho una frase que le escuché una vez a Alberto Vergara, un politólogo peruano. Dice, en la política peruana lo que hay son enemigos ínfimos, no íntimos, sino ínfimos, ¿no? Y yo tengo un poco la sensación de, son un poquito más que ínfimos, ¿no? Pero es esta alternancia entre gente, digamos, que vota más bien en contra del otro, ¿no? Bueno, aquí vamos a seguir empujando, a pesar de toda esta discusión, porque creo que Por puede haber supuesto. cambios marginales. No, yo en ningún caso creo que esto vaya a resolverlo todo, pero sí creo que hay cuestiones que institucionalmente pueden corregir ciertas áreas. Sí. O sea, No, y lo otro que es cierto es, hay una serie de propuestas, ¿no? Técnicas nuevas, digamos, hay gente que está proponiendo el voto geométrico, hay gente que está proponiendo y propuso en su momento el voto líquido. Ahora está toda esta nueva onda, digamos, del libro Plurality, digamos, de lo que han hecho en Taiwán en términos de soluciones algorítmicas para adecuar la representación a la sociedad contemporánea. Pero ninguna de esas soluciones tampoco es óptima ni trae una solución, ¿no? O sea, la solución está por construirse, ¿no? Y en ese sentido creo que todo lo que sea, digamos, comprar tiempo y ganar, digamos, ojalá buenas condiciones para ver cómo acomodamos la institucionalidad democrática a los nuevos tiempos es importante, ¿no? Y es
y es un propósito razonable, ¿no? De acuerdo. Oye, en esta conversa nosotros siempre vamos a la calle y hacemos una pregunta. Esta vez la conectamos con una investigación que ha estado todos los últimos años. Tiene que ver con la penetración del narcotráfico, el crimen organizado, sus efectos en la corrupción y cómo esto afecta institucionalmente a la democracia. Y de alguna manera un poquito provocadora salimos con esa intención a la calle. Te quiero mostrar este video, mira. Buenísimo. ¿Cree que en Chile los narcos tienen más poder que los políticos? Pareciera que sí. Ya se han tomado todos los espacios. No me consta que los narcos tengan más poder, pero creo que sí pueden estar metidos en temas de política pública. Diría un empate. El narco le sirve yo creo que a empresarios y probablemente políticos. Muchos de los narcos existen también para limpiar dinero, no solamente el narcotráfico. Ha aumentado en los últimos años y ha crecido en poder, eso es cierto. Vemos todos los días las noticias, los delincuentes roban a la hora que quieren, en los lugares que quieren. Y Los políticos son los que generan las posibilidades para que los narcos puedan estar libres por cualquier lado. Tiendo a creer que los políticos están bastante metidos y financiados para no hacer ese cambio. ¿Por qué crees que hoy día estamos hablando tanto del narcotráfico? O sea, porque hay más aceptación de ese tipo de cultura también. Como que están más a la luz y les importa menos y sienten que tienen más impunidad. Los juegos artificiales que ponen cuando venden la droga, es como común hoy en día, ya lo ven como normal. hay una cultura donde se glorifica el oro, ser más de la calle. La gente como que no está contenta tampoco con el sistema, entonces creo que también de ahí parte o hay una raíz. ¿Qué tal? ¿Cómo ves, a la luz también de tu investigación, estas reacciones de la calle? No, me parecen familiares. Yo, digamos, creo que de todas maneras es como hay que... tengo algunos matices, digamos. Creo que es importante, digamos, matizar un poco la discusión, digamos, que estamos teniendo en términos públicos sobre narcotráfico, ¿no? O sea, yo creo algunas distinciones que me parece importante poner sobre la mesa, digamos. Por un lado, en los testimonios aparecía como claramente una figura del narco versus o enfrentada a los políticos, los empresarios, ¿no? Lo que uno encuentra, digamos, en la realidad es que si bien nosotros tenemos esta distinción muy clara entre el mundo de lo legal y lo ilegal, en realidad estos mundos tienen interfaces muy porosas, ¿no? Y a mí lo que me interesa entender, digamos, es cómo se produce esa interfaz en distintos países, en distintos contextos, en torno a distintos mercados, ¿no? Eso por un lado. Podemos hablar de eso si te interesa. Después, lo segundo, yo creo que estamos como todos enfocados en el narco, pero en realidad hay que pensar en mercados ilegales, ¿no? El narco es súper importante, genera muchos recursos, pero hay distintos tipos de narco. Por ejemplo, una cosa es el macrotráfico que pasa por nuestros puertos, las zonas francas, las aduanas, y que eventualmente se lava en grandes operaciones financieras. Y otra cosa es el microtráfico a nivel de la población, ¿sí? Pero también hay nuevos mercados ilegales que se expandieron mucho durante la pandemia, en parte porque el microtráfico dejó de ser tan lucrativo como lo era antes, ¿no? Por un sobrestock de producto. El precio bajó y eso estimuló, por ejemplo, digamos, la expansión de mercados de extorsión, de distintos tipos de extorsión, ¿no? Y yo creo que es importante decir, esto no es solo narcotráfico, sino que más bien también tiene que ver con estas otras cosas. Algo sobre Chile, digamos, que me parece importante poner sobre la mesa. Nosotros usualmente pensamos en narco y pensamos en Pablo Escobar, en los mexicanos, ¿no? Muchas veces se habla de las organizaciones que están llegando a Chile, ¿no? Uno lo que ve en Chile es más bien crimen desorganizado, ¿no? Son pequeñas bandas que están compitiendo. Las locales. Entre sí, las locales, ¿sí? Yo creo que parte, digamos, del problema de homicidios, digamos, que tuvimos durante los últimos años y que sigue estando presente, tiene que ver con luchas territoriales entre bandas más bien pequeñas, ¿no? Esto no quiere decir que no sea importante, ¿sí? Muchas veces es más difícil lidiar con ese tipo de estructura porque son
están descentralizadas, es muy difícil uno saca a uno y le está abriendo el mercado a otro, que con estructuras más integradas verticalmente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a hilar un poquito más fino, ¿sí? Para entender realmente, digamos, qué es lo que está pasando y qué implicancias tiene eso para Chile, por ejemplo, digamos, si queremos pensarlo, y para la democracia en Chile eventualmente. Antes de entrar a la democracia, yo creo que es bueno que un poquito de pedagogía en tu investigación. Tú hiciste un trabajo importante en Latinoamérica. Chile tiene ciertas especificidades, ¿cierto? Hay mercados ilegales, pienso en el robo de madera, una cuestión que se da en parte por lo que ocurre en el sur, ¿cierto? Pero también mencionas trata de blancas. Todo lo que tiene que ver con tráfico de migrantes hoy y explotación laboral de migrantes, arreglos de vivienda para migrantes, ¿no? Hoy lo que está pasando en términos de campamentos, ¿no? Por un lado la expansión de campamentos, toma de nuevos terrenos y la estructura que está tomando parte, digamos, de la vida de los campamentos, que tiene que ver con esquemas de extorsión, muchas veces a comercios, a impuestos de seguridad, a pobladores, etc. ¿Y cómo aparece en tu investigación el crimen organizado internacional? ¿Ha penetrado? ¿Está en nuestras cárceles? Esa conversación como que vemos, hay mucha noticia, pero Chile tiene un problema evidente de inteligencia, tenemos algunas investigaciones, algunos fiscales que tienen, pero no tenemos, para decirlo, algo como sistémico o bien informado, bien estructurado. Creo que lo que ha pasado, digamos, en términos de Sudamérica en general, es que el tráfico de macroembarques ha aumentado mucho desde el sur de América Latina hacia, por un lado, México y Estados Unidos, Centroamérica y Estados Unidos, pero sobre todo el tráfico hacia Europa, ¿no? Y en ese sentido, los puertos chilenos, por ejemplo, han empezado, digamos, a ser relevantes para el pasaje de macroembarques por nuestro territorio. Eso tiene que ver con algunas ventajas competitivas que Chile tenía para el comercio exterior. Por un lado, ser un puerto del Pacífico, por otro lado, tener un fast track y ruta verde para enviar productos perecibles a Europa. Esos productos pasan más rápido por las aduanas, tienen menos controles porque tienen esa ruta verde en los puertos europeos. Y eso vuelve necesariamente a Chile un país que además tiene una frontera abierta con países productores de cocaína, como un puerto atractivo de operaciones, ¿no? Cuando un país se vuelve un hub logístico, digamos, ¿sí? Eso también tiene derrames a nivel local, ¿no? O sea, si yo en vez de sacar la droga en vuelos comerciales con gente, digamos, con mulas, digamos, ¿sí? Empiezo a sacar embarques de 1, 2, 3 toneladas, eso supone que yo tengo que guardar y acopiar esa droga en algún lugar, ¿sí? No solo la tengo que acopiar, sino que la tengo que cuidar, porque hay otras organizaciones que saben básicamente que yo estoy haciendo esa operación y pueden venir a hacerme una mexicana, ¿no? Eso levanta los niveles de organización, de armas, de violencia que uno necesita para proteger la logística de ese negocio. Eso tiene que pasar por rutas, tiene que pasar por distintos enclaves territoriales donde al mismo tiempo hay del Estado, hay agentes del Estado ser integrados que necesitan mirar para un costado o que eventualmente terminan muchas veces siendo parte de estas organizaciones también, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio de escenario relevante. En términos de lavado, cuando digamos, empiezan a aparecer estas operaciones más grandes, también hay que lavar esos dineros. Eso tiene implicancias para el sistema financiero, tiene implicancias para sectores como el de la construcción, por ejemplo, como el de las empresas legales que eventualmente empiezan a interactuar con dineros y con inversiones que provienen de estos mercados. Hay un caso, digamos, nosotros abrimos el libro con el caso de Paraguay, en el cual la familia Luksic, digamos, tenía operaciones y tenía inversiones
junto con el expresidente de Paraguay, ¿sí? Que está involucrado, digamos, y esto se lo conoce hace tiempo, en una de las 2 o 3 grandes operaciones que articulan el narcotráfico y el contrabando en Paraguay, ¿no? Entonces, muchas veces nuestras empresas legales y perfectamente legítimas, ¿sí? Tienen y toman decisiones de inversión que involucran, tal vez y seguramente sin saberlo, dineros que vienen generados, digamos, por parte de los mercados ilegales. Te doy otro ejemplo, digamos, que me parece que es importante también para entender por qué esto se ha expandido en América Latina, ¿no? En el contexto de una economía que está más o menos estancada, que tiene problemas, digamos, para incorporar sectores de la población, el dinero, digamos, que generan estos mercados ilegales genera consumo, genera integración social, ¿no? Genera bienestar social, ¿no? Entonces, y redes de protección paralelas al Estado, ¿cierto? Sí, y también, digamos, le compiten al Estado. Que le compiten al Estado o que son, en algunos casos, bienvenidos por el Estado y por sus gobiernos, ¿no? O sea, complementarias, digamos. Te doy un ejemplo. O sea, cuando yo hablaba en el caso de Uruguay, hacíamos entrevistas sobre el tema del lavado de dinero, que en Uruguay es una de las especialidades de mi país de origen, es el lavado de dinero, ¿no? A nivel más bien regional e internacional también. Y cuando le preguntaba a autoridades políticas de distintos partidos en Uruguay, bueno, ¿qué pasa con el lavado del dinero, ¿no? ¿Y cuánto te preocupa? Y una de las respuestas más frecuentes era, mientras esto traiga plata a la economía, mientras esto genere dinámica y crecimiento, mientras me genere empleo y consumo, y no me genere violencia, vamos. O sea, ahí me quiero detener un momento, porque en Chile una de las cuestiones que más probablemente se ha sentido respecto a la importancia que tiene hoy día la inseguridad es la explosión de la violencia. Uh-huh. Hemos empezado a ver cuestiones que no estábamos acostumbrados, ¿cierto? Partiendo, por ejemplo, por el sicariato. Hoy día matar a alguien tiene un precio en el mercado y hay personas que pueden ser contratados para tal efecto. Y bueno, luchas de bandas y un fenómeno que genera cierta alarma pública en un país, entre comillas, que no estaba tan acostumbrado a ese tipo de fenómenos. Y las, entre comillas, soluciones que aparecen, donde por un lado la mano dura, y aquí empezamos a meternos también como en la cuestión más institucional, más leyes, que un poquito, tal vez lo que estamos haciendo, se contrapone con, por ejemplo, una línea que leí de tu investigación, de que tal vez una forma de bajar la violencia es que existan coordinaciones a nivel territorial entre los mercados ilegales y las fuerzas de policía local. ¿Cómo bajarse en esa distinción? Mira, o sea, para mí el caso que mejor muestra eso es el caso argentino, ¿no? Argentina tiene niveles de homicidio de los más bajos de América Latina, ¿sí? Casi un tercio de los que tiene Uruguay, ¿no? Más bajos, ¿sí? Con la excepción de Rosario, en la provincia de Santa Fe. La forma como Argentina logra ese resultado, digamos, si uno mira homicidios, Argentina es un caso muy favorable en la región, ¿no? Lo logra con corrupción policial, ¿no? Y lo logra mediante un pacto en el cual la política le dice a la policía: arreglame este asunto, ¿sí? Hazte cargo. Bajame los homicidios, ¿no? Los homicidios es lo que me genera problemas políticos, ¿sí? Y la policía lo que hace es coordinar con las bandas, liberar zonas, por ejemplo, para el robo. Argentina no tiene homicidios, pero tiene muchos robos, ¿no? Y eso tiene que ver con estos mecanismos de coordinación, cobrando a su vez coimas que eventualmente después terminan financiando campañas políticas, ¿no? Esos vínculos también hacen que los políticos que no trancen con este arreglo, digamos, ¿no?
puedan tenerla difícil en sus distritos, porque la policía también puede hacer que en tu distrito suba, tal vez no la violencia homicida, pero sí la criminalidad a tasas que te generen problemas, digamos, en términos de tu reputación como liderazgo político. Entonces, obviamente eso no es el mundo ideal, Por supuesto. ¿no? Genera niveles de corrupción y también, digamos, de autonomía de la política y de capacidad de la policía, perdón, de ponerle condiciones a la política, digamos, que son obviamente problemáticos. Pero si uno mira homicidios, los homicidios están relativamente controlados en Argentina. Por otro lado, tampoco es una solución, lo que muestra el caso de Rosario es que esa solución puede eventualmente romperse, ¿no? Y terminar siendo peor, digamos. Y lo que hay en Rosario son una cantidad de Brutal. bandas pequeñas y fragmentación de la policía y del sistema judicial a partir de un proceso de alternancia política que se da en el 2007, que lo que genera es una guerra de todos contra todos, digamos, con una espiral de violencia que no han podido controlar en mucho tiempo, ¿no? La diferencia en términos de lo que hace Argentina de lo que hacen países desarrollados es que en los países desarrollados también no es que se coordine, digamos, pero se toleran, ¿sí? Grados de control territorial y de dominio de ciertas bandas en el territorio, de modo tal de no patear el avispero, de regular los niveles de violencia, ¿sí? Sin necesariamente estar levantando coimas y sin hacer esto por motivaciones más bien, digamos, que tienen que ver con la corrupción policial, sino con estrategias de cuáles son los problemas más serios, dónde tengo los problemas de seguridad más agudos y por tanto, dónde tengo que presionar y dónde no. Claro. Y ahí Chile, para variar, toma siempre la ruta institucional, ¿cierto? Hay una tradición muy fuerte de portales probablemente para abajo, y es creer que con leyes podemos cambiar costumbres y prácticas, y entonces tenemos un impulso, y hoy día, de hecho, la política ha respondido a todo este fenómeno con una agenda de seguridad, de una ministra toda, y un gobierno de izquierda, ahora que, a propósito de lo que acaba de pasar en la cuenta pública, que lo asume como prioridad, se adapta, y hay algunos números que empiezan a ser, entre comillas, positivos, se empiezan a contener, por ejemplo, pensemos en los homicidios. ¿Cómo ves tú esta doble realidad chilena? Un poco la coyuntura, la de cómo la administra, y esta, no sé, en tus palabras, como esta ilusión institucional de que esta va a ser la ruta en la cual vamos a poder arreglar el problema. Mira, yo, por un lado, creo que, y esto lo he hablado con distintos actores del sistema, o sea, la sensación que uno tiene es que el Estado chileno está como pasado a llevar por el fenómeno, ¿no? Se le vino encima y lo desbordó, ¿no? Y lo que hay en cierto sentido, digamos, en esta nueva legislación tiene que ver con cosas que, por ejemplo, digamos, como lo que tiene que ver con la ley de crimen organizado, el poder seguir la ruta del dinero, el poder eventualmente investigar estructuras complejas y no meter en la cárcel al eslabón más débil, que es lo que ha pasado hasta el momento. Me parecen adaptaciones razonables y bienvenidas. A mí lo que me preocupa, ¿sí? De todo esto, entiendo las razones políticas por las cuales esto terminó de la manera como terminó, pero me preocupa el nivel de empoderamiento institucional de las policías, ¿sí? Sin contrapartida de control civil, ¿no? Yo creo que Chile tiene problemas serios con la institucionalidad policial. Uno lo ve en terreno, ¿sí? Y es muy difícil públicamente hablar de esto porque uno termina siendo un octubrista, digamos, muy rápidamente en la lógica de la conversación política hoy, ¿no? Pero a mí me da un poquito de temor
el nivel de recursos institucionales, el nivel de recursos monetarios que estamos volcando hacia las policías, sobre estructuras cuyo funcionamiento tiene problemáticas que vienen siendo sistemáticas en el tiempo y sobre las cuales no se ha discutido, ¿no? Te doy un ejemplo. Nosotros, esto también lo ha hecho Francisco Cox, hemos pedido sistemáticamente información pública sobre participación de agentes estatales en casos de crimen organizado, en bandas, digamos, de crimen organizado. No hemos recibido datos al respecto, pero si tú te fijas en las noticias, hay una noticia de la semana pasada, el tema de Barrio Meix, digamos, pero y hay otra noticia de esta semana de Quilicura, de la comisaría de Quilicura, pero si tú te fijas, yo acabo de terminar... PDIs que se infiltran. Ese tipo de... No, y agentes estatales que son parte de las bandas, ¿no? Y que son parte de los pactos de protección que permiten a estas bandas funcionar. Ok. ¿no? Están en ambos lados, digamos. Sí, yo acabo de terminar un levantamiento de 50.000 noticias de los últimos 10 años sobre hechos delictivos en Chile. Y hay una frecuencia sistemática, digamos, de participación aparecen como ex PDI, ex carabineros, pero sabemos que son ex desde el día anterior, desde el día que son detenidos como parte de las bandas, ¿no? Bueno, a esas estructuras, que obviamente no son la mayoría de carabineros ni de la PDI, obviamente, digamos, hay gente muy buena trabajando en todas estas agencias estatales, le estamos poniendo recursos medio que sin contrapartida y bastante a lo loco, ¿no? En parte para responder, digamos, al temor ciudadano y a esto que se nos va a venir. Ahora, yo creo que también como con un espíritu de comprender el fenómeno, primero eran fuerzas policiales y de investigación que no tenían la preparación, la capacitación, la experiencia para enfrentar estos fenómenos. Esto es a propósito también del estallido. Sí. Hubo que llevar a carabineros que no sabían usar recursos básicos para poder contener una protesta que muchas veces fue violenta. Y la respuesta fue excesiva, por supuesto. Y lo otro es que la política, para no responsabilizar exclusivamente a las instituciones, busca entregarle más recursos como una forma de decirle a la ciudadanía: yo le he duplicado, es una paradoja de ver hoy día, sí, y a ver a la izquierda también un poco en eso, como yo le he duplicado los recursos a Carabineros, y claro, tal vez no tenemos una institución que tenga las capacidades y competencias para poder gestionar incluso lo que se le entrega. Sí, no, y acá de nuevo hay un tema también de adaptación al fenómeno, ¿no? O sea, por ejemplo, la UAF, ¿no? O sea, hablamos mucho de la ruta del dinero y de el tema del lavado de dinero, ¿sí? Mi sensación es que estamos persiguiendo estructuras de lavado bastante precarias, bastante, yo diría, digamos, como simples. Por ejemplo, compra de inmuebles o compra de automóviles en cash, ¿sí? Que son lo que se reportan como operaciones sospechosas por parte del sistema financiero, ¿sí? Depósitos en el sistema financiero, etcétera, digamos, de cantidades, digamos, que hacen ruido, ¿sí? Pero hoy, digamos, la tecnología de lavado de dinero, digamos, ¿sí? Y las formas en que las grandes bandas y las grandes organizaciones lavan dinero, ¿sí? Se han sofisticado de maneras que la institucionalidad que tenemos, ¿sí? No logra ver, ¿no? Entonces, yo creo que todo el Estado, no solo las policías, ¿sí? Requieren un upgrading y requieren, digamos, cambios institucionales sobre los cuales no estamos discutiendo más que en términos de cantidad de recursos y carta libre, digamos, para operar en las calles, ¿no?
Oye, esta conversación ha ido avanzando bien y rápido, pero necesito preguntarte una cuestión tal vez un poquito más general, ¿cierto? Ujú. Y es como a propósito de esta iniciativa Más Democracia, y a la luz de tu descripción, de tu análisis, de tu investigación, ¿dónde ves tú las amenazas de la democracia chilena? ¿Ah? Si uno tuviera que bajar la pelota, digamos, y tuviera que hacerse la pregunta sin anestesia, ¿qué ángulos tal vez no estamos viendo en el debate público? Bueno, yo creo que el tema de las policías es clave, ¿no? Yo creo que necesitamos mejores policías para la democracia, ¿no? Tú hablabas del estallido, ¿sí? Y hablábamos antes de la crisis de representación, ¿no? Algo que ha venido como contrapartida de la caída de los partidos políticos son estos movimientos de protesta muchas veces violenta que irrumpen de repente, ¿no? Y que te ponen en jaque, digamos, al sistema político, ¿sí? Si uno mira los casos de Ecuador, de Bolivia, de Perú, las policías son claves, ¿sí? En términos de arbitrar qué gobierno cae y qué gobierno no cae en el contexto de protestas sociales como el estallido, ¿sí? Siempre pensamos, digamos, quienes venimos y somos más viejos y vivimos las dictaduras militares, que el problema son los militares, ¿sí? Yo creo que hoy un árbitro importante son las policías, y creo que el tener policías, digamos, que son poco profesionales, que tienen poco control civil, que eventualmente están infiltradas en ciertos lugares por estructuras de crimen organizado, es un riesgo para la democracia cierto. Yo creo que otro tema que ha irrumpido en Chile y que genera incentivos jorobados para la democracia es el tema de la corrupción, ¿no? O sea, está esta idea de que en Chile no había corrupción. Y aparentemente lo que pasaba era que no la sabíamos detectar o que hay distintos casos que muestran, digamos, estructuras bastante complejas, digamos, en términos de este fenómeno, ¿no? Transversalmente. Transversalmente para todos lados. En todas partes. ¿Sí? Yo creo que en torno a eso, digamos, yo diría, y relacionado con eso, yo creo que si uno mira la literatura comparada, Chile aparecía como siempre, digamos, como el mejor caso en América Latina en términos de fortaleza y capacidad estatal, ¿sí? Y yo creo que tenemos un Estado muy bueno a nivel de el gobierno central, de los ministerios, técnicamente con mucha capacidad, pero muy desigual en términos de su llegada territorial, en términos de su bajada de la política pública a nivel del territorio, ¿no? Un poco lo mismo que pasaba con los partidos en su momento, que eran partidos muy lindos y muy ordenados arriba, pero muy desarraigados de la sociedad hacia abajo. Yo creo que estamos viendo que es la realidad también con la institucionalidad estatal, ¿no? Sin un Estado soberano, capaz, con llegada territorial, es muy difícil anclar una democracia. Y el último tema que me parece que tiene que ver con la discusión de estos días, pero también con la discusión de estos días Jadwe, ¿no? Digamos, pero uno podría pensar también en el caso Hermosilla, por ejemplo, ¿sí? Yo creo que estamos entrando en un ámbito en el cual, o en un momento en el cual, estamos también empezando a problematizar el tema de la justicia y el tema del rol y la independencia de la justicia respecto al proceso político. Y eso también es complejo, ¿no? Sin duda que eso se está enredando. ¿Ah? Eso se está enredando y viceversa. Y el punto es, en un contexto donde tenés un sistema sistema político, donde se rompieron las lealtades mínimas, ¿no? Donde todos los actores tienen incentivos de corto plazo para jugar por la libre y romper, ¿sí? Este tipo de problemáticas te genera un efecto dominó sobre la confianza en el sistema, la legitimidad en el sistema, sobre la, digamos,
la lealtad de los actores en torno a parámetros institucionales, ¿sí? O ámbitos de política pública que debieran ser política de Estado y no sujetos al debate político más descarnado. Desafiante. Perdón. Está muy bien. Oye, para terminar esta conversa, nosotros tenemos una sección en que le pedimos al último invitado, sin que sepa a quién viene, que le deje una pregunta. Y luego, el desafío es para ti. Y es que le dejes una pregunta a un próximo invitado o invitada que tú no sabes quién va a ser. Así que te invito a que escuches a Fernando Mochomalí, el arzobispo que fue quien vino la última vez al programa. A mí me gustaría que el próximo invitado respondiera a la pregunta si es posible encontrarle un sentido a la vida si no hemos sido capaces de dar una respuesta respecto de la muerte. Esa es mi pregunta. Una pregunta existencial. Existencial. O sea, si ¿Es posible encontrarle sentido a la vida si no hay una respuesta respecto de lo que significa la muerte, como la experiencia más radical de todas, que al menos la religión católica tiene una respuesta muy contundente? Pucha, difícil. Doblemente difícil porque además Monseñor es la autoridad máxima del lugar donde yo trabajo. Es una suerte de jefe, hay que decirlo. La Universidad Católica, él es el representante del pontífice. Pero bueno, hay dos formas de responder esta pregunta, una más personal, otra más social, digamos. Con la personal probablemente no estemos de acuerdo con Monseñor, en la social tal vez haya algún tipo de acuerdo, digamos, pero no sé, digamos, en qué estaba pensando. En términos personales, como alguien, digamos, ateo, ¿sí? Yo obviamente no creo que haya nada después de la muerte, digamos. Yo creo que después de la muerte a lo sumo están los gusanos, digamos. No espero mucho más. Pero eso no impide, creo, digamos, que uno le dé sentido a su vida. Digamos, justamente yo creo que la sensación de finitud, de tener un tiempo, digamos, limitado, que uno nunca sabe cuándo se termina, por lo demás, a mí me genera incentivos para tratar de hacer lo más que pueda con lo que se me ha dado, ¿no? Y con el tiempo que tengo. Y tal vez también, digamos, por un tema de edad, yo estoy como a punto de cumplir 50 años, creo que a esta edad uno empieza a pensar la vida y empieza a pensar su rol en la vida, digamos, como una bisagra entre generaciones, ¿no? O sea, a esta edad los hijos empiezan a perfilarse, a tomar decisiones propias, a mirar qué es lo que van a hacer para adelante y uno eventualmente se proyecta en eso, ¿no? Y al mismo tiempo es una edad donde uno empieza está menos atareado con la crianza, está menos preocupado por cuestiones más mundanas y empieza, por lo menos a mí me ha pasado, a preguntarse más por las decisiones que tomó, por el camino que hizo en la vida, por qué tiene que ver eso con decisiones familiares de generaciones anteriores, ¿no? Y yo creo que en eso, digamos, por lo menos en términos personales, es posible encontrar sentido, buscar sentido y tratar de vivir consecuentemente con eso, ¿no? En términos sociales, a mí me convence bastante el argumento de que tenemos una crisis de sentido en la sociedad contemporánea. Tal vez sea vejez también, ¿no? Siempre eso es posible. Pero a mí me hace sentido, a ver, el otro día leía un argumento de Rubén Katzmann y de Fernando Filgueira respecto a de dónde derivan estatus y de dónde derivan satisfacción los individuos en una sociedad, ¿no? Entonces, el argumento que hacían es, bueno,
antes uno podía ser aspirar a ser un buen trabajador, ¿no? Aspirar a ser un buen padre, ¿sí? Independientemente del lugar social y del estrato social en el que estuviera. Uno podía ser un buen cirujano o podía intentar ser un buen carpintero, y ambas cosas derivaban sentido y satisfacción, ¿sí? Y siento que hoy estamos en un contexto en el cual la métrica tiene más que ver con qué es lo que podemos tener, qué es lo que podemos consumir, qué es lo que podemos mostrar que nos diferencie del otro, digamos, pero sobre todo en términos de nuestra capacidad de tener más que de ser, ¿no? Y en ese sentido creo que parte de los problemas que las sociedades contemporáneas pueden estar teniendo en términos de pensar más colectivamente y menos en términos de diferenciación individual y de competencia individual y de mostrarnos, digamos, como exitosos a los demás, tenga que ver con la ruptura de esas formas tradicionales que eran más democráticas de alguna forma, ¿no? Y que estaban menos pautadas por la diferenciación individual. No sé si eso responde a algo. Habrá que preguntarle a Fernando Chumalí. Al jefe, yo intuyo que Chumalí, fíjate que le harían sentido ambas reflexiones, en la dimensión personal, porque la muerte te da la finitud y tú buscas en ese espacio y no también, necesariamente no es la trascendencia sino la muerte, sí. Es cierto, la trascendencia en la vida y no en lo que va a venir después, si es que algo así existe, digamos. Pero lo que estoy seguro, porque en parte ocurrió en esa conversación que fue muy buena, él cree que lo material, la construcción de estatus por la diferenciación, son hoy día cuestiones que hacen que se carezca de sentido tanto individualmente como socialmente, ¿verdad? Hay definitivamente, y esto además lo podemos conectar con Diana Urenque, que también vino para acá y que hace una reflexión también un poco a la misma línea, fíjate. Muy, qué bueno. Muy interesante. Bueno, anímate a plantearle a un próximo invitado alguna pregunta sin saber quién va a ser. Pucha. Tal vez un poco en línea con lo que hemos discutido recién, o sea, ¿qué está dispuesto o dispuesta a sacrificar de su vida actual para construir una mejor democracia, ¿no? Y la idea es que sea un sacrificio, ¿no? Que sea algo que realmente valore de su vida y de su situación actual, ponerlo a disposición del resto o renunciarlo a cambio de construir una mejor democracia. Muy bien, buena pregunta. Juan Pablo Luna, muchas gracias. Te has pasado muy generoso con tu tiempo. Gracias por la invitación. Y a ustedes, los esperamos en una próxima conversación aquí en Poca Calle. Nos vemos pronto.